Presentan Chilevisión Noticias. Buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las informaciones en CNN Chile y Chilevisión Noticias. Estamos siguiendo atentamente la audiencia de formalización en el caso del pequeño Tomás Bravo en contra del hasta ahora único imputado, su tío abuelo, Jorge Escobar. Hasta ahora lo más relevante que ha pasado en esta audiencia de formalización es que se le han comunicado los cargos al único imputado, no por homicidio simple, sino por homicidio calificado. Esto puede recalificarse, o sea, puede cambiarse o incluirse más delitos. Sí, puede ocurrir eso en el futuro. ¿Pueden haber más imputados? También pueden haber más imputados. Lo otro es que se ha pedido prisión preventiva. Estos son los planteamientos de la Fiscalía y al cierre de esta audiencia de formalización, el juzgado, después de escuchar a las partes querellantes, tienen que decidir, finalmente la jueza del Juzgado de Garantía de Arauco tiene que decidir si concede o no la prisión preventiva si hay algunas diferencias que se han presentado a lo largo de la audiencia, también tiene que resolverlas entonces la magistrada, en este caso del Juzgado de Garantía de Arauco. Pero en lo concreto la Fiscalía pide prisión preventiva, además acusa homicidio calificado, hay un único imputado y lo clave aquí que vamos a escuchar es cuáles son las pruebas que exhibe la Fiscalía para decir que aquí hubo participación de terceros, que hubo un homicidio que fue calificado y además que en esta parte la tesis de la Fiscalía, porque no es una acusación todavía, no hay menos una sentencia, ¿por qué creen que el imputado debe ser Jorge Escobar? Esas pruebas son las que se supone que tienen que entregarse en una instancia inicial, porque después a lo largo de la investigación evidentemente que pueden conocerse y entregarse muchísimas más antecedentes. Esto solo para decidir cuál es el delito que se investiga, qué cargos se comunican, cuáles son los imputados, las medidas cautelares y también van a escuchar ustedes en sus casas, atención con lo siguiente, al final de la audiencia no solo van a saber cuáles son las medidas cautelares, que lo más probable es que se conceda la prisión preventiva, lo que van a escuchar también es el plazo de la investigación que se determina y que puede ser modificado también si así lo pide la Fiscalía. Sigamos escuchando y vamos a seguir explicándoles, tenemos expertos también para que nos ayuden a poner en contexto lo que es esta audiencia de formalización. Para luego de 10 minutos llegar familiares a buscar a mi cuñado con una moto, salir a buscarlo, y mis dos sobrinas con quienes buscamos inicialmente, para luego, pasado otros 15 minutos, llegó más gente y así más tarde Carabineros, fecha desde la cual no lo hemos encontrado. Respecto a Stephanie, mi relación con ella es normal, me llevo bien, aunque estaba enojada conmigo hace unas semanas, ya que un primo de nombre Alex mató a un perro nuestro que se comió unas ovejas de un vecino. Esto me lo contó él, pero mi sobrina creía que había sido yo, aunque a la fecha no lo he dicho. No le he dicho que fue Alex quien lo mató, pero ignoro cómo lo mató. Con Tomás era común que saliera conmigo, algunas veces salíamos lejos en vehículos y otras caminando, donde jamás lo dejé solo. Él siempre me hacía caso. Agrego que cuando dejé a Tomás en el lugar, al lado de él quedó un perro, el que luego, al echarle los otros perros a las vacas de abajo, llegó a mi lado. Tampoco vi si Tomás seguía allí. Tomás siempre me imitaba cuando arreaba las vacas, agarraba un palo y de lejos les gritaba ya que les tenía miedo. De hecho, cuando se asustaba, se acercaba a donde estaba uno. Tomás, cuando estaba y salía conmigo, siempre estaba a mi lado y me hacía caso, nunca se me arrancó, así como tampoco se metía en matorrales o cosas así. Al dejar a Tomás en el lugar, en arrear las vacas, en que llegara la otra y regresar a ver a Tomás, me demoré como 10 minutos. Señoría, estas declaraciones del imputado deben ser necesariamente analizadas en relación a la declaración de su sobrina María Paz, quien en su declaración ante los funcionarios de la policía, María Paz Ibáñez Martínez, además de dar cuenta de los antecedentes que dice en relación con las personas que vivían en el domicilio, la relación de parentesco que los unía con el imputado al ser este hermano de su madre, consta así en certificado de nacimiento del imputado, que su madre es María Anaclicia Escobar Novoa, y la madre de Elisa Martínez Escobar, abuela de Tomás, madre de Stephanie, es María Anaclicia Escobar Novoa. En ese contexto, además, ella entrega antecedentes de lo que ocurrió ese día, el llamado que le hace el... A ver, perdón, fiscal, es que no le entendí, anunció, usted dijo que
había que relacionar esto con la declaración de su sobrina y yo anoté, pues es que anoté mal y en relación al alcance que usted efectuó de María Paz Ibáñez Martínez. ¿Sí? ¿Es correcto? Exactamente, ese es el nombre de la sobrina del imputado. Sobrina del imputado, ya. Y ella prestó declaración. Ella prestó declaración con personal de la Brigada de Homicidios. Y eso es lo que va a informar ahora. Exacto, magistrado. Ya, entonces para que lo informe, gracias. Por eso, ya, 19 de... Son entonces los antecedentes y las distintas declaraciones que vamos a seguir revisando de esta audiencia de formalización en contra de Jorge Escobar, el tío abuelo del pequeño Tomás Bravo. Pero vamos a ir con Patricio Angulo justamente para ir recapitulando, Patricio, lo que ha sido esta audiencia de formalización, que es el momento en que se comunican los cargos. Se dice por qué se está investigando una persona, en este caso no por homicidio simple, sino como habíamos efectivamente conversado ayer, por homicidio calificado, y se pide además de parte de la Fiscalía como medida cautelar, que es la otra cosa que se hace en una audiencia, se pide prisión preventiva. También en una audiencia vamos a saber al final qué plazo de investigación se entrega. Y además, al comienzo de ella se ha dicho quiénes intervienen. ¿Y quiénes son los intervinientes aquí? Básicamente la Fiscalía, los defensores, el abogado del padre, el abogado de la madre, que es Alejandro Espinosa, que lo hace pro bono a través de una fundación, y también la Defensoría de la Niñez, Patricio. Así es, Mónica. Muy buenas tardes. Estamos conociendo algunos antecedentes de esta formalización de cargos, en donde se ha recalificado el delito de homicidio simple, homicidio calificado y con alevosía. En cuanto a la participación que habría tenido Jorge Eduardo Escobar, habla el fiscal de ser autor inmediato y directo, y ya entregó un relato, según el Ministerio Público, de cómo habrían ocurrido estos hechos, y no de la manera como lo habría declarado en un primer momento y en calidad de testigo, quien es hoy imputado en esta causa. De acuerdo a estos antecedentes, a lo que se ha revelado hasta este momento, el fiscal señala que Jorge Eduardo Escobar sale junto a su sobrino nieto de la casa, que es donde nos encontramos en este lugar, en la ruta que une Arauco con Lebu, y se desplazan aproximadamente 2 kilómetros. No se ha detallado por qué medio, si a pie o en vehículo, eso es lo que debe conocerse en algún momento más, y lo habría llevado al sector donde fue encontrado lamentablemente sin vida el pasado miércoles. Acá él señala, dentro de esta declaración, al menos el fiscal, el José Ortiz, dice que traiciona la confianza del niño y de la familia y lo traslada a este sitio que está aproximadamente a 2 kilómetros, que es el lugar donde fue encontrado sin vida Tomás. Y además se aprovecha la ausencia de personas. Nosotros que estuvimos también en ese lugar y les hemos contado que existe, es un predio privado donde hay cuidadores, pero también, según lo que han indicado los mismos cuidadores de este predio, no permanecen ahí también durante todo el transcurso del día. Acá el fiscal dice que habría aprovechado esta ausencia de estas personas y lo desolado de este sector, y valiéndose de la superioridad de su fuerza, y en razón de esto habría actuado sobre seguro y con la intención de matar a este pequeño, y ejerce estas maniobras a través de las cuales le habría provocado una asfixia. Por lo tanto, esa sería la causa de muerte del pequeño Tomás. Falta todavía conocer antecedentes sobre esta causa de muerte, la data también de muerte de este menor, y ya se han estado conociendo también algunos elementos relacionados sobre cuáles serían también las pruebas, las otras evidencias que mantendría el fiscal luego de estas declaraciones, de los distintos peritajes. Se habla, por ejemplo, dentro de estos elementos que se han dado a conocer, sobre cuáles serían las pruebas o las evidencias que justificarían la eventualidad de este delito. Habla de cuestionamientos psicológicos, de inconsistencia en los tiempos en los que él declaró de la salida de este domicilio al reportar la presunta desaparición también de este menor, que habría una ausencia en el sentimiento de culpa. Vamos a escuchar lo que planteaba primero el fiscal una vez que relataba cómo habrían ocurrido estos hechos y calificando además este delito como un homicidio calificado con alevosía. Por lo tanto, él solicita al tribunal para a fines de asegurar el procedimiento la prisión preventiva. Escuchemos. El imputado, adicionando esta confianza y la depositada por la madre del niño, lo trasladó a un sitio aproximadamente a 2 kilómetros de la casa familiar, y aprovechando la ausencia de personas y lo desolado de este, valiéndose de la superioridad de su fuerza y en razón de esto, obrando sobre seguro
y con la intención de matar, generándole una asfixia que posteriormente le genera la muerte. Magistrado, los hechos que se han comunicado al imputado son al criterio de Fiscalía constitutivos del delito de homicidio calificado. Vamos a solicitar medidas cautelares, en este caso la prisión preventiva del imputado, ya que estimamos que su libertad es un peligro para la seguridad de la sociedad, que existe necesidad de cautela tanto por la seguridad de la sociedad y por los antecedentes que se van a verter en la audiencia de una posible fuga del imputado y abstraerse del actuar de la justicia. Patricio, para justificar la medida cautelar, que no quiere decir que sea culpable o no, sino que se está diciendo en qué resguardo tiene que estar y por qué se requiere que esté preso. Dicen que porque es un peligro para la sociedad, porque hay peligro de fuga, y también se considera siempre la gravedad del delito, que el delito al cual pudiera ser condenado a alguien sea privativo de libertad, como en este caso, o que estuviera en peligro la investigación, pero en este caso homicidio calificado evidentemente es privativo de libertad. Quería hacerte un alcance. El fiscal da la tesis de que Tomás habría sido asfixiado, pero es importante decir que no cita al servicio médico legal. Entonces todavía tenemos que escuchar la audiencia para saber probablemente si hay discordancia entre lo que piensa el fiscal y lo que dice el servicio médico legal. Lo vamos a saber en voz de la defensa, o tal vez hay coincidencia y después lo va a mencionar. Pero no citó al servicio médico legal, entonces no sabemos si está ya terminado ese informe, si está en proceso, si dice otra cosa. Va a ser importante también ese antecedente de la autopsia del servicio médico legal, que hasta ahora no ha sido citado, para tener más antecedentes, efectivamente, en un tema que, lo hemos dicho, Patricio, es tremendamente doloroso, y hemos además decidido también como medio de comunicación en CNN Chile, en Televisión Noticias, resguardar lo que se entrega también como información. Exactamente, de momento no se ha entregado mayor antecedente sobre aquello, y es probable que además, como esta audiencia es pública, Mónica, en el momento en que comience a detallarse sobre la causa de muerte de este pequeño, eso no sea transmitido. Ya ocurrió una situación similar durante el control de detención desarrollado el pasado sábado. Lo que había señalado en una primera instancia el fiscal detalla cómo habrían ocurrido estos hechos, relata además cuál sería la causa de muerte, una asfixia, pero no se ha especificado a través de qué medio, de qué forma. Falta todavía que vuelva a retomar ese punto el fiscal, que ha estado detallando cuáles son las otras pruebas, las otras evidencias que habría en contra de Jorge Eduardo Escobar Escobar. Falta también, posteriormente a esta exposición que está realizando el Ministerio Público ante el tribunal, conocer la defensa, cuáles son los argumentos también que tiene la defensa, en este caso para alegar la eventual inocencia de Jorge Eduardo Escobar Escobar. Recordemos que acá esto es recién una fase, una etapa primaria dentro de este proceso judicial. Esto debe llegar a una instancia muy probablemente de un juicio oral, se va a abrir un plazo de investigación y es finalmente donde en un juicio oral se va a determinar la culpabilidad o inocencia de quien hoy es sindicado como el presunto autor de la desaparición y la muerte del pequeño Tomás. El fiscal acá ya ha señalado que se le ha imputado cargos de homicidio calificado con alevosía, por lo tanto eso va de la mano, a criterio del Ministerio Público, con solicitar la medida cautelar más gravosa, que en este caso es una prisión preventiva, pero eso va a ser resorte finalmente, lo debe ponderar una vez que escuche también los argumentos de parte de la defensa el juez, el tribunal, es quien finalmente se va a pronunciar con respecto a aquello. ¿Qué es lo que se ha venido detallando también? Se han entregado declaraciones que entregó Jorge Eduardo Escobar en calidad de testigo. Se había incidentado también con respecto a aquello, se opuso en un primer momento el defensor, finalmente se ha leído esta declaración. ¿Y cuál es la relevancia? Dice el fiscal que en estas declaraciones que él habría entregado el 18 y el 19 de febrero habría, por ejemplo, alguna inconsistencia con respecto a los horarios. Si es que él habría salido antes de terminado este partido de fútbol que se menciona, este partido de Colo-Colo, o con posterioridad. Y también se han ido detallando las declaraciones que entregan dentro de este proceso investigativo tanto la madre de Tomás como la abuela. Escuchemos qué es lo que se ha señalado con respecto a la declaración que entrega Estefanía Gutiérrez una vez ya ocurrida esta desaparición de Tomás. Creo que mi tío es una buena persona, que nunca le ha faltado el respeto a nadie, ni a mí, o a mi hermana, ni a otras mujeres o niños, siendo siempre una figura paterna para mí y Tomasito, por lo que en ese momento pensaba que él no podría haberle hecho nada a mi hijo.
Respecto de ello, en ese momento, luego de no haber encontrado ninguna pista de dónde podría estar mi hijo, no es que desconfíe de mi tata, ya que lo quiero mucho, pero a la vez no puedo decir a ciegas que él no le haya hecho nada, ya que no sé qué pensar porque todo es raro. Respecto a cómo desapareció Tomás, me parece muy extraño, ya que conociendo a mi nieto, creo que él no se habría quedado parado esperando en un lugar fijo. Creo que él hubiera seguido a su tata y si se hubiera sentido solo o extraviado, hubiera llorado y gritado fuerte, pidiendo ayuda o llamando a su tata, Steffi o familia. Gritos que probablemente por las características del entorno se hubieran escuchado. En este mismo sentido, conociendo a Tomás, puedo decir que pese a que fuera un niño muy dócil y cariñoso, él no se iba a ir con cualquier persona, y si esto hubiera pasado, creo que él hubiera gritado o llorado rehusándose a ir con alguien extraño. Patricio, otra de las cosas también que se hicieron hasta ahora en la audiencia de formalización, están explicando también el sitio de lo ocurrido, la búsqueda que se realizó, cómo se llega hasta el sitio del suceso, que tiene que ver también con pruebas que son relevantes de aportar, porque la Fiscalía necesita acreditar su tesis. Por ahora es solo una tesis. Investigación, después la acusación, después la preparación del juicio oral y después un juicio oral. O sea, hay bastante tiempo todavía en este proceso. Son procesos largos de investigación rigurosa. Y quisiera mencionarte además que la disputa que hubo también fue que el abogado defensor decía: no lean la declaración del imputado porque la dio como testigo y no como imputado, y le dijeron, bueno, es que en ese entonces todavía no habían antecedentes, Patricio. Sí, ese fue uno de los puntos. De hecho, hubo un receso también, puesto que no existía una buena comunicación, ya que la defensa consideraba que no se debía leer de manera pública esta declaración que había entregado ante la PDI Jorge Eduardo Escobar. Hay dos declaraciones, la del 18 y la del día 19. Hay uno de estos días en que este ahora imputado fue trasladado al cuartel policial en Lebu. Finalmente acá se exponen estos antecedentes y es el tribunal quien señala que se puede leer esta declaración. Eso en términos simples. ¿Y con qué motivo dice el fiscal? Puesto que habría una inconsistencia con respecto a los horarios en que habría salido de esta casa y posteriormente también los horarios en que se reporta la desaparición de este pequeño. Se han entregado más antecedentes que tienen que ver también con antecedentes psicológicos. Acá hay un análisis que se realiza por parte de equipos especializados de la Policía de Investigaciones, donde se señala a través de un informe, una evaluación, que no existiría de parte del ahora imputado algún remordimiento, algún sentimiento de culpa de parte de él debido a la pérdida o el extravío de este niño. También se hace hincapié con respecto, lo revisamos hace algunos días, a esta libreta con un mapa. El fiscal dice que con respecto a esto se desconoce el objetivo, pero acá él también dice presumir que lo podría haber utilizado él como un guión, puesto que él ha señalado además, el fiscal, que acá el ahora imputado tendría una declaración muy estructurada, muy ordenada, y por lo tanto él desliza la posibilidad que tal vez ese mapa que él habría elaborado en una libreta sería parte de un guión aprendido para posteriormente concordar, o al menos si es que era nuevamente requerido, seguir señalando cuál era el lugar donde eventualmente habrían concurrido junto a Tomás. Recordemos que él mantiene una versión, él de hecho incluso hacer hincapié muy importante, él no ha confesado, él no ha firmado alguna declaración, alega total inocencia, dice que sale de esta casa, la que fue la casa de Tomasito, él sale y el niño llega a la altura del puente, que es también donde nos encontramos, y de ahí van de la mano, ingresan posteriormente a este predio a buscar estos animales. Hay uno de ellos que se habría ido algunos metros más allá, por lo tanto al pequeño lo deja en determinado sector, baja aproximadamente unos 5 minutos, dice, y cuando al regresar vuelve a ese sector ya no estaba. Sobre ese punto además el fiscal también señala que es extraño que si es al menos a unos 5 minutos de distancia en tiempo, podría haberlo encontrado, o tomando en consideración la distancia en metros, el niño eventualmente podría haber gritado, él lo podría haber escuchado, o incluso que el ahora imputado lo podría haber visto a distancia, que no le debería haber perdido de vista. Son de todas maneras las presunciones, es lo que está planteando dentro de su tesis el Ministerio Público sobre la manera en la que habrían ocurrido estos hechos, y también tomando en cuenta cuál habría sido la versión que entrega en un primer momento Jorge Eduardo Escobar en relación a lo que en cierta medida cuestiona en esta oportunidad la Fiscalía. Sí, ha hablado la Fiscalía también de una posible coordinación de declaraciones. Ahí está el mapa de la libreta al que tú hacías mención justamente, Patricio, que está siendo en estos momentos
mostrado en la audiencia del Poder Judicial. Nosotros vamos escuchando también en paralelo, mientras vamos explicando y vamos dando contexto, vamos escuchando, y hay dos cosas importantes como filtro de esta información. Aquí todos tienen que ser resguardados. Los primeros, el pequeño Tomás y también su familia. Entonces, este antecedente sí se los podemos mostrar de inmediato y en directo, y hay otros relatos que también. Pero efectivamente, junto con lo que ha decidido la audiencia no mostrarse, nosotros también vamos filtrando lo que nos parece que no vulnera a la víctima y su familia. Escuchemos un poco la explicación. Después él se incorpora otros metros más a buscar la vaca, 4 o 5 minutos de acuerdo a los tiempos que él dice que se demora en el predio, lugar que está absolutamente despejado en cuanto a los caminos y en cuanto a bosque se encuentra explotado. ¿Ya? Ese es el plano que se ve también en esta otra imagen. Lugar de acceso, la vuelta hacia el lado, el lugar donde lo deja, el lugar donde llega a buscar la paca, que incluso dice que lo sigue viendo hasta por 65 metros hacia atrás, lo seguía viendo. O sea, en ese mapa, él se acerca a la carretera a buscar. Se incorpora más al interior del campo en el sentido que mostré en el plano. Ya, es que hay un camino acá que tiene línea. Esa es la carretera. Por eso le digo, él dice que dejaría al niño, pero después cuando usted explica que va a buscar la vaca, es como cercano a esa carretera. Donde tengo posada la flecha, está más o menos la casa de la familia. En el espacio acá está el puente del molino entre la casa y la entrada al predio. Después de eso se entra al predio. Se ingresa al predio 400 o 500 metros de acuerdo a lo que dice el imputado, que van de la mano porque el niño nunca quiso que lo tomaran en brazos. Y lo deja al interior del predio, dentro del predio, pero no con accesos externos, digamos, puede acercarse en algo a la carretera porque hace una vuelta. Y posteriormente siguen los caminos interiores, como les señalé en la fotografía aérea. Y el lugar, por eso le digo, este es el plano que usaron también para tratar de estructurar el relato al interior de la familia, que fue lo que refirió la testigo María Paz Ibáñez. Ya, ese plano no hace referencia al lugar de hallazgo. No hace referencia al lugar de hallazgo. Ya. Continúa la audiencia de formalización en contra de Jorge Escobar, el tío abuelo del pequeño Tomás Bravo. Sigue entregando las pruebas el fiscal que comunica cargos por homicidio calificado y que pide prisión preventiva para el tío abuelo. Pero faltan hechos claves que vamos a volver a revisar después de esta pausa. Hechos claves como qué va a decir la defensa, va a mencionar o no el informe del Servicio Médico Legal, tiene pruebas para contrastar lo que está señalando la Fiscalía y cuáles serán las pruebas que va a exhibir la Fiscalía respecto de poder probar su tesis. Se lo contamos al regreso. Continúa la revisión de las noticias en CNN Chile y Televisión Noticias. Vamos a ir con Patricio Angulo a explicarles que ven la audiencia en receso. Ha habido un momento en que, por dos razones, a veces porque hacen un break porque hay problemas de conexión o porque es necesario un descanso, y en otras ocasiones porque hay antecedentes cuyo conocimiento sería tremendamente doloroso y implicaría revictimizar a la familia. Además de ese filtro, nosotros también estamos revisando lo que nos parece que es importante ser transmitido y lo que no, y más bien implicaría una revictimización, como decíamos, de la familia y de todos los seres queridos de Tomás Bravo. Patricio, sigamos analizando y contextualizando lo que hemos escuchado hasta ahora. Para quienes se van incorporando a nuestra sintonía, homicidio calificado, no homicidio simple, que es algo habitual, puede recalificarse previo a después del control de detención. En la audiencia de formalización se puede recalificar, y a lo largo de la investigación también el fiscal puede pedir una audiencia de recalificación de cargos, por lo tanto, o de ampliación de los involucrados, eso también, y de sacarle cargos a alguien también que antes lo estaba, ¿no?, bajo ciertos cargos. Entonces esto es habitual, no es nada extraño. Y lo otro es la prisión preventiva por representar en la tesis de la Fiscalía Jorge Escobar, un peligro para la sociedad y además la gravedad del delito y peligro de fuga. También ha mencionado
el fiscal. Y siempre que hablemos de estos temas, nosotros, Patricio, tú y yo hemos conversado, y también todos nuestros equipos, hablamos de incondicional, porque aunque lo más popular a veces y el sentimiento que usted puede tener en su casa, que es perfectamente comprensible, es buscar de inmediato un culpable, todos, independiente de su situación socioeconómica, con el mismo cuidado, la presunción de inocencia rige para Jorge Escobar que para la persona con mayor poder y recursos de Chile. Para todos tiene que regir el mismo trato, es lo que intentamos, Patricio. Así es, y es por eso que hasta hoy Jorge Eduardo Escobar es inocente. Eso hasta que la justicia no demuestre lo contrario a través, por ejemplo, de un juicio oral. Se han estado entregando estos antecedentes, se ha solicitado esta medida cautelar de prisión preventiva por parte del Ministerio Público, se le ha imputado un cargo de homicidio calificado con alevosía, pero eso no quiere decir además que el tribunal acceda a aquello. Debe escuchar también lo que va a indicar la defensa, puede señalar que tal vez no existe la evidencia ni las pruebas suficientes y pueda otorgar una medida cautelar de menor intensidad. Por lo tanto, hay que esperar qué es lo que va a ocurrir en el desarrollo de esta audiencia, donde se han ido entregando algunos elementos, cuáles serían las pruebas, las evidencias. Se han entregado algunos indicios de tipo psicológico con respecto a que él tampoco habría colaborado de manera espontánea durante esta investigación, que al ser consultado sobre determinados ítems, él entregaba respuestas bastante acotadas, incluso en algunos momentos ofuscándose cuando se le hizo ver sobre su declaración de un día versus la declaración que había entregado al día siguiente, que habría inconsistencia también en los horarios. Se ha entregado ya cuál sería la causa de muerte del pequeño, asfixia, pero como tú lo puntualizabas también, habíamos hecho hincapié, hasta este momento no se ha señalado si es que eso se logra determinar a través de la autopsia del Servicio Médico Legal. Recordemos que acá se estaban realizando además diligencias y peritajes en paralelo por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, el LABOCAR, un equipo especializado. Por lo tanto, son diligencias que pueden resultar ser complementarias, además para poder determinar la eventual causa de muerte y además determinar cuál habría sido la data de muerte que presentaba el menor al momento en que fue encontrado por este equipo de búsqueda en el denominado sector 24, en el sector de Raqui, acá en la comuna de Arauco. Se han dado a conocer además las declaraciones que han entregado el círculo más cercano a Jorge Eduardo Escobar, tanto su sobrina, en este caso la madre de Tomás, también la hermana del ahora imputado, quien es abuela del pequeño, y también se ha dado a conocer cuál es la declaración que ha entregado una sobrina de Jorge Eduardo Escobar, quien es la tía del pequeño Tomás. ¿Cuál sería la importancia, a juicio del Ministerio Público, que dentro de esta declaración, bien digo, ella habría señalado que Jorge Eduardo Escobar les habría reunido, les habría indicado que acá debieran mantener una información alineada para no levantar eventualmente alguna sospecha? Vamos a escuchar, tenemos ese momento en que el fiscal relata esta declaración que entrega María Paz, quien es hermana de Estefanía Gutiérrez. Como a eso de las 14 horas, al ingresar a mi casa, veo a mi tío, quien no estuvo en la mañana, estaba hablando con mi familia, mis hermanas mayores, creo que una prima, mi pololo y una vidente, donde nos explicaba con sus manos el recorrido que hizo con Tommy, donde al terminar de decir todo eso nos dice que la idea es que todos dijéramos lo mismo, que los antecedentes que nosotros diéramos cuando nos entrevistara la policía sean los mismos, porque si algo salía diferente podría ser sospechoso. Todo esto lo vi explicar con las manos, no le vi hacer ningún dibujo. Esa es una declaración, Mónica, que para el Ministerio Público, el fiscal José Ortiz, que está realizando esta exposición, puede resultar ser de relevancia. Falta todavía determinar, que se conozca, es seguro que ese detalle se va a cortar, al menos la transmisión para el resto de quienes están siguiendo esto a través de la página del Poder Judicial. Esta transmisión puede ser interrumpida. Falta conocer eventualmente alguna evidencia científica. Acá se ha hablado también de eventualmente algunos restos biológicos que pudieron haber sido encontrados en el conocido sitio del hallazgo y además con respecto a esta diligencia que habría permitido
permitido establecer cuál sería la causa de muerte del pequeño Tomás, cuyos restos aún permanecen, Mónica, en el servicio médico legal. No hay claridad todavía cuándo va a ser entregado el cuerpo para sus exequias, para su velatorio y para su posterior funeral. De eso también han estado muy pendientes, lógico, la familia, aunque han entendido en medio de este dolor este proceso, que es necesario que todavía el cuerpo no sea entregado debido a que se puedan requerir nuevos exámenes, nuevas diligencias con el cuerpo del pequeño, puesto que si es que eventualmente pueda ser entregado el cuerpo de este niño y posteriormente sean requeridos algunos antecedentes, algún examen, deberá ser, por ejemplo, esto realizado a través de una exhumación, lo que representaría lógicamente una situación muchísimo más dolorosa. Sí, vamos a ir justamente a seguir hablando de este tema, pero vamos a trasladarnos al contacto con Fabián Acevedo, que se encuentra justamente afuera del servicio médico legal. Puntualizarles antes, muchachos, mientras están ambos en pantalla, estamos en Arauco, estamos también en Concepción, el servicio médico legal, que ahí ven el aviso, ustedes, dice la audiencia suspendida para el público de televisión momentáneamente por disposición del tribunal. La emisión de la audiencia fue suspendida momentáneamente por el contenido sensible que se expone en sala y que podría generar revictimización. Parece totalmente relevante, ha sido aceptado por todos, por querellantes y por defensores. Nos parece que es un cuidado evidente, necesario, importante de tener, de resguardar la integridad y la no revictimización de todos. Y lo otro importante también, muchas personas nos preguntan, Patricio, Fabián, y lo vamos a explicar, ¿qué es esto de imputar homicidio calificado y no homicidio simple? Esto tiene que ver que se actuó con alevosía. Hay varias calificantes para el homicidio calificado. En este caso se ha apelado a la alevosía. ¿Y qué quiere decir en este caso? Actuar sobre seguro. De nuevo, se podrían preguntar qué quiere decir el término legal. Actuar sobre seguro, que cuando un adulto actúa sobre un niño, es evidente que actúa sobre seguro y que sabe que su supremacía se va a imponer sobre el menor y por lo tanto es evidente lo que va a ocurrir si actúa en contra del menor. Eso es actuar sobre seguro, actuar con alevosía en este caso y por tanto homicidio calificado en la tesis de la Fiscalía, que es algo que tiene que o corroborarse o desmentirse a lo largo de la investigación. Volvemos de inmediato contigo, Patricio, mientras vamos con Fabián Acevedo, porque Fabián, lo mencionaba Patricio, el punto también es la familia entiende que tiene que esperar, pero no sabemos si ya hay alguna idea de si hoy puede ser entregado el cuerpo del pequeño Tomás. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nosotros acá en el Servicio Médico Legal de Concepción, la verdad es que referente a la audiencia ha sido seguida minuto a minuto por todos quienes han llegado hasta este memorial a través de un parlante. Han escuchado los detalles que ha entregado el mismo fiscal tras las interrogantes, ¿no?, que hubo durante todos estos días desde que el pequeño Tomás entonces ingresa y desde que se le hacen los exámenes correspondientes, en los peritajes que además había solicitado la Fiscalía. En cuanto a eso, previo a la audiencia de formalización de cargos, ingresó un equipo de la Policía de Investigaciones. No sabemos si es que efectivamente para tomar algún documento que haya sido de mucha importancia para el ente persecutor y tenerlo horas previas, entonces a quien desarrollara la misma audiencia de formalización de cargos, o bien es porque ya están finiquitadas todo tipo de diligencias al interior del servicio médico legal. ¿Qué conlleva eso? De que, de ser así, ya podría ser el fiscal y una vez terminada la audiencia de formalización de cargos, quien pueda tener contacto, por ejemplo, con la familia y así confirmar de que ya se va a poder hacer retiro del cuerpo del pequeño Tomás. Hay dos horarios donde regularmente se hace el retiro de cuerpos del servicio médico legal. Uno es a las 10 de la mañana y el otro es a las 4 de la tarde. Pero, como se ha conocido acá, se ha trabajado con urgencia. Hay un equipo multidisciplinario que lo ha hecho durante todo este fin de semana para poder así tener todos los antecedentes a disposición del ente solicitante. Vimos que el Lavocar hasta anoche también trabajó hasta pasadas las 10 de la noche aproximadamente, cuando ya se retiraron este equipo entomológico, ¿no?, del cual se ha hablado durante estas jornadas que llevan contramuestras, peritajes que son en paralelo. Eso con respecto a lo que se ha aportado en cuanto a la investigación. Hay muchísimas personas que están justamente a esta hora poniendo atención a la audiencia, pero también esperando si es que efectivamente se va a hacer el retiro del cuerpo del pequeño Tomás. De hecho, vamos a ver una imagen que nos va a mostrar Pancho Leiva a esta hora hacia uno de los costados del acceso principal del servicio médico legal, donde hay muchísima gente que está reunida, pero también está el complejo
de cumplimiento penitenciario del Biobío. El actual acusado, imputado, permanece al interior. Él, recordarán que está en una cuarentena preventiva previo a que se enfrentara a la audiencia. Esa cuarentena persiste en una zona que es aislada del mismo recinto penal, este es el área de salud. Esta mañana él fue trasladado a una sala especial para poder enfrentar esta audiencia, que es telemática. Es resguardado por personal de Gendarmería que está a cargo de él durante las 24 horas, y asimismo entonces para que él pueda enfrentar y también entonces tener a disposición algún equipo pertinente en cuanto a la misma transmisión que en este momento se está llevando. ¿Qué es lo que hemos sabido desde el interior del recinto penal? De que en estas horas previas y en los días que ha estado en calidad de detenido y en tránsito para enfrentar la audiencia que está actualmente en desarrollo, de que él pasa sus horas leyendo, de que además no presenta mayores signos, al menos que hayan sido percibidos por Gendarmería, como una persona a la que, por ejemplo, en comparación a otros acusados por el delito de homicidio, por ejemplo, se esté paseando, no lo han notado de una forma que demuestre nerviosismo, y lo que les llama también la atención es que él en ningún momento ha hablado del pequeño Tomás, de que no se ha referido. No sabemos si es que quizás su abogado defensor le pidió de que él evitara referirse a la investigación en curso, pero, por ejemplo, no han visto que él se emocione al respecto, de que él hable además de lo sucedido tras su desaparición, sino que él en realidad lo han notado que ha persistido bastante concentrado, como te decía, ha pasado las horas incluso leyendo al interior del lugar donde está, esto también bajo las medidas de seguridad correspondientes del equipo de Gendarmería. Y a esta hora, ¿qué es lo que está sucediendo a las afueras del servicio médico legal? Como les estábamos contando, es las personas que comienzan a agruparse. ¿Qué es lo que ellos pretenden? Es movilizarse hasta Leu. Están haciendo una pequeña campaña para contratar a un conductor que los pueda llevar y así llegar hasta la zona, si es que eventualmente se llega a hacer hasta ahora y se confirma que el velorio podría ser durante esta jornada. Los vamos a molestar muy breve, permiso. Buenas tardes, estamos en vivo para Televisión. Lo que están haciendo ustedes hasta ahora es una campaña, nos habían contado, lo que pretenden es trasladarse a Leu. Esto pese a que no está confirmado todavía que se vaya a entregar el cuerpo del niño. Sí, desde aquí se está haciendo una lista para acompañar al bebecito, aunque no esté confirmado que se va a entregar hoy día, pero igual se quiere ir, se está reuniendo todo el dinero para por último llegar antes en el bus, y si lo entregan hoy día o mañana, estar allá y acompañarlo de todas maneras. Usted nos decía que hay personas que han ido pasando, incluso le están aportando. Sí, personas que han ido pasando nos han estado aportando para poder irnos para... ¿Diría que sería hoy, ahora en la tarde? Sí, ahora en la tarde, hoy día en la tarde, sí. Ya, pues la dejamos ahí, entonces están con un cuadernito tomando algunos datos, ¿no?, de las personas que le han ido aportando, y también cuánto es lo que van recaudando para hacer entonces este traslado desde Concepción hasta Leu. Perdón, le escucho. Una persona nos donó un dinero igual y las otras cancelaron para ir allá a Leu, donde se va a esperar al niño que llegue para su sepultación. Vamos a ir a Leu, un bus que nos va a llevar para allá. ¿Ya tomaron contacto con el conductor? Sí, así que él los va a venir a buscar, nos va a llevar y nos va a traer de vuelta después. Ahora ustedes van a viajar hasta Leu. ¿Se tiene certeza dónde van a velar al pequeño Tomás? Porque entendemos que ustedes también se están organizando. Vamos a averiguar. ¿Ya lo pretenden averiguar? Claro, allá vamos a averiguarnos dónde se va a velar el niño y dónde va a ser el sepultado, entonces los vamos a esperar allá. Perfecto. Bueno, eso es sujeto también a confirmación. Le agradecen a la persona que le donó entonces este dinero para poder contratar a un conductor y así poder movilizarse. Lo habíamos contado durante estas jornadas, han sido más de 1000 personas las que han pasado por acá, para las afueras del servicio médico legal, y están a la espera de que se confirme ya la entrega del pequeño Tomás. Ojalá durante esta jornada. Esto también, por supuesto, lo esperamos todos, ¿no?, que prontamente ya se le pueda velar y finalmente sea su funeral. Un hecho tremendamente doloroso que ha conmovido a todo un país. Por supuesto, primero que a todos, a la familia de Tomás Bravo, a sus solo 3 años y 7 meses, evidentemente que todos esperamos que haya verdad y justicia y que la persona que se juzgue finalmente sea con los antecedentes necesarios, porque todos tenemos derecho a aquello, y además para que sea efectivamente la persona que tenga que pagar en el caso de que así se determine. Vamos a seguir con este tema. Les insistimos nuevamente que la audiencia está suspendida al público porque se está transmitiendo y se están dando antecedentes sensibles, y la idea es no revictimizar a la familia. En algún otro momento de la historia de este país también, recuerdo el caso de Návila, fue distinto, y aquí se ha tenido un tremendo cuidado, más aún
cuando hay un pequeño involucrado, por lo tanto nos adherimos a aquellos evidentes, necesarios, pero vamos a seguir revisando otras informaciones y vamos a volver también con Fabiana Acevedo, vamos a volver también con Patricio Angulo, pero vamos a ir con más freak porque también ha impactado, Max, a todo el país. 2 pequeños fallecidos de 5 y 6 años, Ethan y Tamara, porque no son solo números, porque son niños, historias, familias destrozadas en medio de hechos de violencia, en medio de encerronas. Ya hay más antecedentes y obviamente el clamor de ambas familias es justicia. Hola Mónica, muy buenas tardes. Sí, la verdad es que el dolor, la tragedia que afectó a estas 2 familias durante la noche del domingo recién pasado, nuevamente se revive acá en el servicio médico legal, donde otra vez se encuentran estas 2 familias, incluso en un abrazo fraterno, se saludaron porque saben que están pasando por el mismo dolor. Es un hecho realmente terrible lo que ocurrió la noche de ese domingo cuando se producen estas 2 encerronas, una en Huechuraba, la otra en la comuna de Maipú. En una termina lamentablemente fallecido este menor Ethan de 5 años y en otra Tamara de tan solo 6 años. Y sus padres solamente piden una cosa, justicia, que se encuentre a los autores de esta encerrona que se produce en la comuna de Maipú, principalmente Scarlett Ahumada, la madre del pequeño Ethan de tan solo 5 años de edad, con quien pudimos conversar hace muy pocos minutos, precisamente en la salida de acá del servicio médico legal, donde retiraron el cuerpo de su pequeño hijo para llevarlo hasta la comuna de La Pintana, en donde van a realizar el velatorio de este menor. Esta encerrona ocurre en calle Segunda Transversal cuando se producía un delito de encerrona y en la cual Carabineros intenta frustrar este asalto. Se produce un fuego cruzado, disparos de ambos lados y finalmente uno impacta en el pecho de este menor que termina perdiendo la vida prácticamente en ese lugar. Su madre rápidamente, al ser avisada por su otro hijo de que el pequeño Ethan había recibido un disparo, trata de concurrir hasta su domicilio porque venía de la casa de la abuela de este menor a dejar a una cuñada cuando se produce toda esta situación absolutamente trágica, esta balacera que termina con la vida de este menor, pero lamentablemente, pese al esfuerzo de la madre que intenta llegar rápidamente en su vehículo, no logran salvar a este menor. Vamos a escuchar las palabras de Scarlett Ahumada luego de salir del servicio médico legal, solamente pidiendo justicia para su hijo y que se dé rápidamente con el paradero de los sujetos que le quitaron la vida al pequeño Ethan. Que justicia se haga, nada más que eso. Mira dónde me entregaron a mi hijo. Que se mueva el Congreso. Con la ley de armas, chiquillos, hagan todo lo posible. Vayan, síganme si quieren a todos lados, porque quiero que esto no quede impune, porque aquí va mi hijo. Una bala le partió en 2 su corazón y espero que se haga justicia. ¿La delincuencia está desatada? Desatada, al 100%, en todos lados. Bueno, un gran dolor el de la familia de Ethan, así como también el de la familia de Tamara. Por eso, de manera espontánea, vecinos de este sector de Maipú en calle Segunda Transversal salieron a manifestarse a las calles, a pedir más seguridad, a pedir cámaras de vigilancia, a pedir más presencia policial, porque al parecer este delito no es un hecho aislado, sino que hay una serie de robos con intimidación en el sector. Algunos vecinos incluso denominan una ola de delincuencia que los está afectando y que lamentablemente el domingo coronó de muy mala manera con la muerte de este menor de 5 años que ya viaja rumbo a la casa de sus padres para ser velado en esta circunstancia trágica de su fallecimiento y en el cual ya escuchábamos a su madre solamente clamar por justicia, pedir que se haga este peritaje que además podría determinar de dónde viene el disparo. Hay que recordar que hay funcionarios de Carabineros de Civil que también realizaron disparos, así que vamos a ver finalmente a quién corresponde este impacto balístico que le terminó quitando la vida a este menor. Vamos a escuchar declaraciones de vecinos también que se manifestaron por la delincuencia, esta vez en la comuna de Huechuraba, con protestas exigiendo un poco más de justicia también en el caso de la pequeña Tamara, que ya sabemos también falleció producto de una encerrona en la cual, pese a que su madre entregó rápidamente el vehículo, estos delincuentes no se sabe por qué realizaron disparos al interior del vehículo, uno de los cuales lamentablemente le quitó la vida a esta pequeña de tan solo 6 años. Escuchemos declaraciones también de vecinos de Huechuraba que protestaron en las calles para exigir más seguridad. Esto ya es una causa nacional, o sea, no podemos continuar en esta situación de mostrarnos indiferentes, insensibles, impávidos. Esto no tiene nombre. Justicia para Tamara.
Mucha inseguridad, portonazo, todo, como en todas partes. Y nadie toma carta en el asunto. Que realmente no estamos resguardados, no tenemos comisaría, no tenemos PDI. Yo tengo 3 niños, yo ya no me atrevo a salir después de las 7 de la tarde del condominio. Estoy aquí hoy día preocupada porque yo soy mujer, madre y abuela, porque en este momento Chile está desprotegido y tenemos miedo. No podemos ir a un banco, no podemos andar por la calle, nuestros niños tienen que estar encerrados, o sea, ya no hallamos qué hacer. La verdad es que estamos cansados por el problema de la seguridad. Estamos completamente abandonados en un tema que para nosotros es tremendamente complejo. Primero porque estamos sometidos a distintos portonazos, balaceras. Hace 2 semanas, por ejemplo, los vecinos me contaban acá de esta villa que han sufrido 4 portonazos en un mes. Estoy presente porque estamos de duelo una vez más. Acá hay un hecho lamentable, trágico, que no se condice con el resguardo que tiene que tener la infancia. No es posible que los sectores populares se estén llenando de globos. No es posible que una vez más una familia aquí, en Huechuraba y en distintas partes del país, tengan que entregar un hijo lleno de vida a enterrarlo. Bueno, realmente una tragedia estos 2 hechos de violencia que ocurrieron la noche del domingo a tan solo 25 kilómetros de distancia cada uno, pero aproximadamente al mismo horario, cerca de las 23 horas, un portonazo en Huechuraba y una persecución policial a disparos que termina también con la vida de otro menor en la comuna de Maipú. Nosotros ahora estamos esperando al padre de la pequeña Tamara, quien también dijo que a la salida del servicio médico legal quiere conversar con la prensa, quiere dar a conocer sus sentimientos, su rabia, su impotencia por esta situación que le tocó vivir a su pareja y a su hija, esta situación de vulnerabilidad en la cual queda la familia también choqueada por este evento tan desafortunado en el cual, pese a entregar el vehículo del cual estaban siendo víctimas en un asalto, estos delincuentes igual disparan. Por eso esta familia la verdad no encontraba respuestas para esta situación tan dolorosa en la cual hoy en día ni siquiera entregando el vehículo uno está seguro de que los delincuentes le vayan a hacer algo, en este caso disparar contra una menor de edad. Escuchemos también lo que dijo la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, con respecto a toda esta situación de violencia que se vivió durante el fin de semana y en la cual lamentablemente terminaron fallecidos estos 2 menores de 5 y 6 años de edad. Y hoy día, si bien tenemos un 30% menos de ese delito en particular, como también hablábamos de que el homicidio ha aumentado, pero de ese delito en particular, de la encerrona y del portonazo, tenemos un nivel de violencia que no se justifica. Cuando una persona está dispuesta a entregar su vehículo y el delincuente la mata, algo tenemos que hacer respecto a lo que como sociedad estamos construyendo. Nosotros estamos trabajando con barrios prioritarios. Tenemos un programa, Lazos, que es preventivo de rehabilitación y reinserción de niños, niñas y adolescentes. Pero eso tiene que ir acompañado de otras decisiones que políticamente son difíciles, como por ejemplo la discusión de la ley de armas, la entrega de herramientas a las policías. Bueno, 2 hechos trágicos, Mónica, que terminan con la vida de 2 menores que tenían prácticamente todo por delante. Sus familias devastadas, destruidas, las vimos acá en el servicio médico legal, solamente con la sensación de que se haga justicia. Mañana debería estar el peritaje que hizo el LACRIM, el Laboratorio de Criminalística de la PDI, con respecto a los disparos que lamentablemente le quitaron la vida a Itan en la comuna de Maipú. Podría ser un disparo percutado por uno de los delincuentes que realizaron esta encerrona o tal vez también por un funcionario de Carabineros. Así que vamos a estar muy atentos a ese peritaje, así como a la salida también del padre de Tamara, que debería estar pronto a abandonar acá el servicio médico legal rumbo al velatorio de su pequeña hija. No queremos ningún niño muerto, Max, evidente, pero también es cierto lo que decía ese vecino, es tanto sentido y duele tanto. Cualquiera que nos esté escuchando lo entiende, ¿no? No queremos que las poblaciones, que los sectores más vulnerables se sigan llenando de globos blancos, porque efectivamente están hoy día más inseguros. Y eso no es justo. La seguridad debe ser un derecho para todas, para todos. No queremos ningún niño de ningún lugar más muerto. No queremos ver más de esos globos blancos que conmueven. Son días muy, muy tristes. Te agradecemos toda la información, Max.
Y evidentemente que vamos a volver también al tema de Tomás Bravo, el pequeño de solo 3 años y 7 meses. Como ustedes ven ahí en pantalla, la audiencia está suspendida por la entrega de antecedentes que son sensibles, así es que vamos a volver apenas tengamos más detalles, porque hay algo clave, hay que escuchar también las pruebas que tiene que adjuntar la Fiscalía y además también qué va a decir la defensa y sus descargos frente a este hecho. Hacemos una breve pausa y volvemos con mucho más. Continuamos en la revisión de las informaciones. Ya se ha reanudado, como les comentábamos, la audiencia de formalización en contra de Jorge Escobar, el tío abuelo de Tomás Bravo. La Fiscalía le comunica cargos por homicidio calificado y pidió la prisión preventiva, y ahora están dando a conocer algunos antecedentes que tienen que ver con pruebas que adjunta la Fiscalía, un informe realizado por la policía que tiene que ver con lesiones en el cuerpo menor y en el cuerpo también del imputado y lo que conlleva para la investigación de aquello. Respecto de que para la Fiscalía no sería en el lugar donde se encontró al menor el lugar donde habría ocurrido su muerte. Vamos a poner en contexto esta información y para eso vamos a conversar con el exfiscal Carlos Gajardo. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación, Mónica. Buenas tardes. Quisiera preguntarle primero, ¿cuándo se imputa ya no homicidio simple, sino homicidio calificado? Esto quiere decir que hay algo más grave, en este caso alevosía. ¿Nos puede explicar qué es el homicidio calificado y a qué se expone el imputado de ser declarado culpable? Bueno, el homicidio calificado es efectivamente un tipo más grave de homicidio en que concurre, como lo indica la ley, alguna calificante, es decir, alguna característica especial que hace merecedor de una sanción más alta. Esas calificantes pueden ser las que están establecidas en la ley: el que se haya actuado con ensañamiento, el que haya existido alevosía, que es lo que se está imputando en este caso, es decir, actuar a traición o sobreseguro, haber actuado con premeditación conocida, entre otras, es decir, distintas formas de cometer el homicidio que hacen que este sea más grave. En la especie, porque creo que acá el problema más que de calificación jurídica es de participación, determinar si este sujeto es el que participa o no en el delito, a mí me parece adecuado que en un delito de este tipo, en que hay un fallecimiento, un homicidio de un menor de edad, de un niño que no tiene obviamente la posibilidad de defenderse y que por lo tanto el adulto que efectúa este crimen tiene toda la posibilidad de cometerlo sin que éste pueda ser repetido, a mí me parece que es adecuado calificar una conducta de este tipo como homicidio calificado por la calificante de la alevosía, es decir, haber actuado sobre seguro. Abogado, esta es la comunicación de cargos, se ven las medidas cautelares, también quiénes pueden ser participantes, quienes tienen legitimación finalmente para ser parte querellante y defensa. En este caso, la pregunta es, ¿qué viene ahora? ¿Cuánto tiempo es normal que se decrete para una investigación, que es lo previo a todo el proceso juicio oral? Bueno, en la audiencia mismo estamos en la parte en que el fiscal está haciendo su exposición de antecedentes y la solicitud de prisión preventiva. Falta que esa exposición sea complementada con la que tienen que hacer los querellantes. En este caso hay querellantes que representan a la familia del menor asesinado y además está también como querellante la Defensoría de la Niñez. Y luego tendrá su turno la defensa del propio imputado para explicar por qué motivos entiende que la medida cautelar que se está pidiendo no es la adecuada, que es muy intensa. Y a partir de eso se fija un plazo de investigación que el plazo máximo que la ley permite para todo tipo de investigaciones son 2 años, pero el juez puede acortar ese plazo. Eso generalmente ocurre. En casos de este tipo yo diría que probablemente se van a fijar plazos de entre 120 a 180 días, entre 4 a 6 meses, sin perjuicio de lo cual al vencimiento de ese plazo es posible volver a ampliarlo. La Fiscalía puede pedir, si necesita más tiempo antes de ir a una audiencia en que se pueda finalmente cerrar la investigación, acusar y hacer la preparación para el juicio oral, puede decir necesitamos más tiempo. ¿Cuántas veces puede pedirlo una ampliación la Fiscalía? Puede hacerlo todas las veces que lo estime necesario, solo que el plazo máximo legal que puede durar la investigación es de 2 años. Pero para ello tendrá, en primer término, que haber hecho la solicitud antes de que venza el término del plazo que se ha decretado, es decir, si se fijan 4 meses, antes de los 4 meses tiene que pedir una nueva ampliación y luego en la audiencia respectiva tiene que justificar
por qué motivo esa ampliación es necesaria, y entonces tendrá que explicar seguramente las diligencias que se encuentran pendientes y que aún no han podido ser realizadas. Fiscal, aquí hemos sido súper enfáticos en hablar en el fondo, que está siendo investigado Jorge Escobar y que le asiste como a todos, porque muchas veces como sociedad también caemos en que cuando se trata de alguien que en el fondo tiene menos medios o es menos poderoso, no se resguarda con el mismo celo la presunción de inocencia, pero más allá de aquella presunción de inocencia, ¿qué es lo que se tiene que probar en este momento de formalización de cargos, que no es lo mismo que una condena, que no es lo mismo que una acusación, para que le concedan las medidas cautelares que pide un fiscal? Bueno, efectivamente el proceso penal va exigiendo que a medida que avanza el proceso, la intensidad de los antecedentes probatorios y luego en el juicio mismo, la prueba misma, sea de mayor intensidad para poder dar por establecido el hecho. Para condenar a una persona, el requisito es que no exista una duda razonable, que los jueces alcancen la convicción de que un hecho ha ocurrido sin que exista una duda razonable respecto a aquello. Esa es la fórmula legal. Pero en el estado en que nos encontramos, la exigencia no es tan alta, es menor. Lo que la ley exige para dar por establecido un hecho y poder decretar medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva, es que existan antecedentes graves que den cuenta, por una parte, de la ocurrencia del hecho, es decir, de que hubo un homicidio, y por otra parte, de la participación, de que el sujeto al cual estamos imputando efectivamente cometió este hecho ilícito. Si se da ese conjunto de ambas circunstancias, pasamos a determinar cuál es la medida cautelar que se requiere, necesaria para asegurar los fines del procedimiento. En casos de este tipo, en casos de homicidio calificado, probablemente con mucha mayor regularidad, probabilidad, se decreta la prisión preventiva porque son delitos más graves. Creo que en este caso específico la discusión va a estar sobre todo en cuanto a si los antecedentes que está exponiendo la Fiscalía son suficientes o no para dar por establecida la participación en este estado procesal del imputado Escobar en estos graves hechos. Y ahí probablemente la defensa, si es que, porque no se ha hablado del servicio médico legal, no sabemos si es porque no se ha terminado finalmente a esta altura la autopsia o si contradicen algo lo que piensa el fiscal o está en proceso, pero seguramente si es algo de aquello, la defensa lo va a dar como antecedente cuando haga sus descargos. Bueno, y efectivamente había algún antecedente de eso, porque usted recordará, Mónica, que cuando se estaba realizando la autopsia del niño, de la víctima de Tomás, lo que ocurrió fue que se alargó por bastante más tiempo, la Fiscalía concurrió al Servicio Médico Legal, el fiscal, se hicieron nuevas diligencias en ese momento, lo que daba cuenta que pareciera que efectivamente no quedaba de manera nítida establecida la causa de la muerte, y eso obviamente es una dificultad. Si eso efectivamente es así, si es que no hay una claridad meridiana de la manera en que ocurrió la muerte de, en este caso, de Tomás, por supuesto eso es una gran dificultad para poder primero imputar homicidio y luego imputar participación. Ahora, siempre que se imputa un homicidio calificado, ¿se concede la prisión preventiva o tienen que concurrir? Porque siempre en general se nos ha dicho que, salvo que haya un riesgo para la investigación, en general el delito tiene que implicar privación de libertad para que se conceda la prisión preventiva, no porque sea un castigo anticipado, sino porque justamente la ley así lo determina. Siempre que se imputa homicidio calificado, ¿se tiene que conceder la prisión preventiva o depende? En teoría no, porque en nuestro país no existen lo que se denominan los delitos inexcarcelables, es decir, no existe ningún delito, por grave que sea, que automáticamente origine que una persona sea puesta en prisión preventiva tras ser formalizada. Eso en teoría. Pero en la práctica, y esto tiene que ver con la necesidad de asegurar la comparecencia del imputado a los fines del procedimiento, es decir, asegurar que el imputado va a estar presente hasta el final del juicio. Cuando usted hace una imputación tan grave que tiene aparejada una pena tan alta, en el caso de homicidio calificado, recordemos, la pena puede llegar hasta el presidio perpetuo, es decir, la persona podría estar eventualmente toda su vida privada de libertad si es que se comprueba este hecho. Eso hace de que el peligro de fuga, es decir, la probabilidad de que el sujeto intente huir de la acción de la justicia sea más alta y naturalmente entonces la posibilidad de que se decrete la prisión preventiva es mucho más alta. En general, diría yo, en los casos en que hay antecedentes
que acrediten una posible participación. Yo no conozco casos de homicidios calificados, no conozco casos en que no se decrete la prisión preventiva. Claro, lo más seguro es que así sea. Fiscal, ex fiscal, a uno se le queda pegado que su anterior cargo, pero abogado. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con usted, así que le pido que nos siga acompañando. Le contamos a quienes nos están viendo a través de CNN Chile y Televisión Noticias que la audiencia ha vuelto a entrar en receso. Estamos atentos a lo que ocurre en el Juzgado de Garantía de Arauco. Vamos a volver, por supuesto, con esa información y siguiendo con el contexto que estamos intentando dar a esta información. Una información dura, una información dolorosa, de esas informaciones que nunca hubiéramos querido entregar. Vamos a la pausa y regresamos con más. Están presentando Chilevisión Noticias. Y vamos de inmediato con Alejandro Sepúlveda. Ya avisé a través de redes sociales si hay preguntas para ti, para que la hagan rápido, porque es rápido, así, flash, el momento que tenemos. La vida pasa como un suspiro, Mónica. Vamos con el tiempo entonces. Mira, aquí tenemos la imagen del satélite. Acá está nuestro país para que nos ubiquemos y estamos con una situación muy similar a la que describíamos ayer. Tenemos la nubosidad asociada al desarrollo de la vaguada costera en todo el litoral. Se ha abierto ya en La Serena, en Coquimbo, sectores de Valparaíso, pero hay otros lugares como San Antonio, por ejemplo, en donde se mantiene cubierto y en general está así desde sectores de la región de Atacama hasta la del Biobío. Y lo que nos ha dejado sorpresas, para quienes nos vieron, por supuesto, las sorpresas, hemos tenido incluso anoche algunas chubascos, gotas muy puntuales por esta baja segregada, esta humedad que viaja desde la Pampa Argentina, cruza la cordillera de los Andes y alcanza también los valles, incluso sectores costeros de nuestro país. Ayer cayó lluvia ahí en el límite entre las regiones de Valparaíso y de Coquimbo, por ejemplo, ahí en Los Vilos. Bueno, y hoy se está repitiendo esta tónica, estará nublado en muchos sectores de los valles de la zona centro y está la opción también esta tarde-noche que caigan algunas gotitas, pero son cosas muy puntuales, mientras que en el sur suben las temperaturas y brilla el sol. Luego iremos al detalle para conocer también un poquito lo que ocurrirá en los próximos días. Ahora les tengo el siguiente mensaje. Las cosas cambiaron, nuestra manera de pensar y nuestros hábitos. No hablamos de la pandemia, sino del planeta y de saber cuidarlo. Y Vital lo hace con esta promo. Debajo de la tapa de Vital, destapa y gana una bicicleta para que moverte de manera sustentable sea costumbre. Vital, cambiemos la herencia. Bueno, vamos al pronóstico de inmediato porque sigue el amanecer muy helado en la Patagonia. Apenas 1 fue la mínima ahí en Punta Arenas, luego del fin de semana en que muchos disfrutaron del calor. 14 de máxima, 20 grados bajo nubosidad dispersa tienen en Coyhaique, 23 alcanzan también ahí en Puerto Montt, una vez que se abrieron ya las nieblas de la mañana. Pero el calor se siente un poquito más al norte. 30 grados de máxima esperan ahí en Valdivia, lo que ha sido la tónica de un verano bastante generoso en alta temperatura sobre el sur del país, 29-30 también ahí en Temuco, 31 grados en Chillán, ya por la región del Ñuble, 20 junto al mar ahí en el Gran Concepción, una vez que se abre la nubosidad que acompañó la mañana. Ya desde Maule hacia el norte bajan un poquito las temperaturas, producto de la humedad, de la frescura que ingresó desde la costa, 27-28 grados en Talca, también ahí en Rancagua, rondan 30 al interior de la región de Valparaíso, 21 grados, amaneció cubierto como ha sido la tónica durante todo el verano en el litoral de la zona centro, se abre al sol tímidamente, hay sectores que permanecerán con cielo nublado, en otros brillará el sol siempre con bruma y unos 21 grados. 21 grados también en La Serena, en Coquimbo, rondan 28 al interior de la región de Atacama en Copiapó, esperamos 23 grados en Antofagasta, 26 para Arica, también para Iquique. Santiago de Chile amaneció fresco considerando las mínimas de los días anteriores, 13 de máxima a eso de las 7 de la mañana aproximadamente. El sol está asomándose sobre la cordillera de los Andes a eso de las 7:30. Está, claro, amaneciendo cada vez más tarde y la mínima se produce también más tarde, a las 7 de la mañana con 10 minutos fue en este caso. Tenemos nubosidad dispersa, nuevamente habrá sectores en que se nublará el cielo esta tarde con la opción de precipitaciones en la cordillera, sectores de la precordillera y no descartamos que la tarde-noche se arranquen algunas gotitas en sectores de los valles, pero no será más allá de eso. 28, 29 ya se marca la máxima esta tarde de día martes. Mañana continúa la opción de algunas precipitaciones en sectores de la cordillera por esta baja segregada, esta situación en altura sobre la zona central, 30 de máxima y ya el jueves esperamos 32 a 33 grados en los valles de la zona metropolitana, incluso en la región del Biobío rondarán 34, 35 grados. Será bastante el calor para miércoles y jueves, especialmente en el centro-sur del país. El viernes bajamos a 29, Mónica.
Oye, muy breve, hay algunos que preguntan cosas que Alejandro no puede contestar. Quieren saber de amor, salud y dinero, o sea, ¿de a dónde? No. Eso, fuera de pantalla puede ser, ahí abrimos la consulta. Ok. No, tenemos muchísima más información que entregar, así que para otra te vamos a seguir preguntando el tema del calor. Les importa a todos y a todas, así que vamos a seguir con aquellos y continuando el calor en marzo. Gracias, Alejandro. Chao, que te den. Y volvemos al tema que nos tiene tremendamente pendientes, preocupados. Nos ha ayudado a poner en contexto el exfiscal Carlos Gajardo y estamos con Patricio Angulo. Vamos a ir con Patricio Angulo desde Arauco. Justamente, Patricio, para preguntarte y para ir recapitulando lo que ha sido esta audiencia, que está en receso a veces porque tienen que darse pausas necesarias, otra porque había problemas técnicos, pero también para no entregar antecedentes que sean necesarios para la audiencia, pero no de conocimiento público, porque implicaría una revictimización de la familia. Patricio. Sí, en estos momentos hay un receso, no con esos fines que tú estabas señalando relacionados con alguna información delicada, como sí ha ocurrido, que implique alguna revictimización. Ha sido un receso que se ha establecido en los momentos en que el fiscal estaba señalando el lugar donde había sido encontrado el pequeño Tomás el pasado viernes. ¿Qué es lo que se ha indicado además con respecto a ese sitio? Que no habría sido el lugar donde habría muerto este pequeño, sino que correspondería a otro sitio que eventualmente, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, en este caso el imputado y presunto autor de este crimen, hablamos de Jorge Eduardo Escobar, habría trasladado el cuerpo, lo habría realizado en 2 instancias. Aún no se ha detallado acerca si es que lo habría realizado en más de un día, eso no está establecido. Sí señala que se realiza en 2 instancias, que traslada este cuerpo y lo habría realizado por un camino interior y que esto le habría ocasionado a él algunas lesiones en su cuerpo que tienen una data determinada, una data, dice él, de 6 días. Por lo tanto, hay que esperar también qué es lo que va a señalar con respecto, por ejemplo, a estas lesiones el defensor de quien hoy está imputado en esta causa. De momento sigue desarrollando la exposición el fiscal, ahora hay un receso, pero se han entregado estos antecedentes. También se ha señalado, se ha hecho énfasis de parte del Ministerio Público en la necesidad de cautela, prisión preventiva. ¿Y qué es lo que dice además el fiscal Ortiz? Que la pena que arriesga el imputado por el delito de homicidio calificado es de 15 años y 1 día de cárcel a presidio perpetuo. Y ha vuelto a reiterar además la hipótesis de asfixia como causa de muerte del pequeño Tomás. Escuchemos lo que ha indicado el fiscal durante el desarrollo de esta formalización de cargos y donde se refiere al sitio del hallazgo que no correspondería al lugar donde habría fallecido este menor. El sitio de suceso observado y analizado con la información recibida vía correo electrónico, con imágenes, set fotográficos y concurrencias, permite señalar que el lugar del hallazgo no es el lugar de los hechos y en alta probabilidad no es el lugar de la muerte de Tomás Bravo de Tomás, mediando un traslado poco prolijo entre la vegetación que dejó múltiples escoriaciones en el cuero cabelludo, rostro, plano superior, torso, miembros superiores e inferiores, lesiones que no pudieron producirse por desplazamientos voluntarios, sino más bien con el menor fallecido. Lo anteriormente señalado permite generar la hipótesis de que estas maniobras de traslado del menor han ocurrido en 2 etapas e intervalos de tiempo distintos. Una, consistente en su traslado a un punto aún indeterminado, donde no fue visible a los rastreos inmediatos del día del extravío, y una segunda etapa posterior, donde fue depositado en su lugar de hallazgo definitivo. Bueno, y eso es lo que señaló antes de desarrollarse este receso el fiscal José Ortiz, dando cuenta del lugar del hallazgo que no correspondería al lugar donde muere el pequeño Tomás. Falta aún conocer, Mónica, según lo que se ha indicado, la data de muerte de este pequeño. Eso es muy importante. También las lesiones, no se ha especificado qué tipo de lesiones son las que tendría este pequeño, al menos de cuántos días, pero sí se ha deslizado la posibilidad que Tomás Bravo no habría fallecido esa misma jornada. Se habla ahí también eventualmente de alguna agonía. Son antecedentes que se van conociendo, lo que va exponiendo el fiscal como parte de esta
esta hipótesis de un presunto homicidio calificado y con alevosía. Eso ya es parte de esta acusación que ha estado desarrollando. Se han ido conociendo antecedentes, pero de momento, a no ser que estos antecedentes se hayan entregado durante estos lapsos, Mónica, en que no hay acceso para el público general, no tenemos hasta el momento alguna información relacionada con alguna evidencia o alguna prueba científica que posicione a Jorge Eduardo Escobar con la desaparición y la muerte de Tomás Bravo. De momento han sido elementos que van en el sentido de la presunción de la participación de este ahora imputado en esta causa. Insistir además, existe la presunción de inocencia de este imputado, aún falta también que exponga su defensa y ya será finalmente en esta etapa que es primaria dentro de esta investigación y este proceso judicial, determinar por parte del tribunal si es que están los antecedentes o no que permitan fijar alguna medida cautelar. Está solicitando la prisión preventiva el fiscal debido también a la gravedad del delito por el cual está siendo acusado. En este caso, la imputación va por el delito de homicidio calificado con alevosía, que parte la pena eventualmente, en caso de ser condenado, a 15 años. Muchísimas gracias por la información, Patricio, y vamos a volver a conversar con Carlos Gajardo, exfiscal. Abogado, justamente el rango de penas, ¿podríamos comparar el homicidio simple y el homicidio calificado desde hasta las penas? Bueno, efectivamente, el homicidio simple tuvo una modificación hace algunos años. Antes partía en el presidio mayor en su grado mínimo, partía en 5 años y 1 día, lo que obviamente es un rango efectivamente muy bajo. Y hace algunos años, 5 años aproximadamente, se sube esa pena y hoy día el homicidio simple parte en presidio mayor en su grado medio, es decir, de 10 años y 1 día y puede llegar hasta el presidio mayor en su grado máximo hasta los 20 años. Eso es el homicidio simple y el calificado, como lo ha descrito muy bien Patricio Angulo recién, va desde los 15 años y 1 día hasta el presidio perpetuo simple, no presidio perpetuo calificado. Fiscal, ¿qué tan común es que se logre finalmente esclarecer casos de este tipo? Usted le tocó otros casos de otro tipo, como muy complejos también, como por ejemplo el caso de la denominada, fue apodada así, la Quintrala, ¿no? Pero ¿qué tan común es que se logre finalmente determinar realmente sin ninguna duda, como lo exige el estándar para una condena? Lo que ocurre en estos casos tienen una serie de complejidades adicionales. Además, por ejemplo, no es un lugar, no es una ciudad, no hay cámaras, por ejemplo, como en otros lugares que permiten seguir los movimientos de alguien. Entonces, quisiera preguntarle qué tan común finalmente es. Mira, hay varios comentarios que hacer a ese respecto. El primero es que afortunadamente en Chile la tasa de homicidios que nosotros tenemos es la más baja de Latinoamérica. Latinoamérica es uno de los continentes más peligrosos del mundo, tenemos tasas de homicidios muy altas, pero afortunadamente la tasa de homicidios en Chile es comparable a los países europeos, con un punto que hay que ponerle atención, que en los últimos años efectivamente ha existido un ligero aumento de esas tasas y bueno, no es casualidad que en los últimos días, además del homicidio de Tomás, hayamos tenido ayer otros 2 homicidios de niños producto de armas de fuego acá en Santiago. Es un tema que está teniendo mayor relevancia, mayor preponderancia y al que hay que ponerle mucho ojo. Dicho eso, además, la tasa de resolución de homicidios que tenemos en nuestro país es bastante alta. Como los homicidios son pocos, afortunadamente la policía puede dedicarle prioridad a investigarlos y entonces, en general, cuando se detecta un homicidio, en la mayor parte de los casos, estoy hablando más del 90% de los casos, estos tienen un resultado exitoso en cuanto a determinar la autoría de ellos. Pero dije todas las noticias buenas, la noticia yo diría no tan buena en ese sentido es que a pesar de que se ha profesionalizado mucho nuestro sistema de investigación criminal y hoy día tenemos, por cierto, mejores formas de investigar con prueba más científica, que es probablemente la que mejor permite esclarecer estos hechos, también es cierto que buena parte de los casos se resuelven porque hay confesiones por parte de los imputados a partir del hecho de que la policía detecta rápidamente un sospechoso y en las declaraciones que se le toma inicialmente, confiesa, y eso, por cierto, facilita enormemente la resolución de un caso. ¿Abogado? Pero los casos en que no hay una confesión inicial, como pareciera ser yo diría que hay cierta dificultad técnica, tanto de las policías como del sistema, para efectivamente esclarecerlos. Y ahí justamente preguntarle
¿Cuáles son las piezas investigativas que sirven? Porque alguna vez creo haberle escuchado decir que al final investigar un homicidio es armar un puzzle, salvo que se encuentre la confesión o se encuentre lo que se llama una prueba que sea como el arma humeante. Entonces, salvo aquello, esto es como un puzzle. ¿Y cuáles son las líneas y cuáles son las fórmulas de avanzar? ¿Y qué más necesita también las policías? ¿Qué más necesitan para no tener esas carencias técnicas de las cuales usted hace mención? Bueno, en los casos complejos, es decir, en aquellos casos en que efectivamente no hay confesiones, la prueba particular y lo que se denomina la reina de las pruebas en los homicidios es justamente los indicios o las presunciones. ¿Por qué? Porque por definición en la mayor parte de los homicidios no hay testigos, ¿no? La persona que es víctima de este hecho generalmente no está acompañada de otros y por lo tanto no hay nadie que pueda contar lo que sucedió. Pero quien habla por la víctima es el sitio del suceso. El sitio del suceso es el que habla y explica con las señales que van quedando en él la manera en que ocurrieron estos hechos. Y por eso es que en esos casos la manera en que se resuelven es a través de presunciones, de indicios, de pequeños antecedentes, como lo decía usted, de pequeñas piezas de puzzles que se van encajando hasta que permiten obtener la secuencia completa, la pintura completa, la fotografía completa de lo que sucedió. Y eso exige trabajo criminalístico y por eso son importantes, por ejemplo, las pericias que tienen que ver con buscar ADN, si es que una persona atacó a otra, es posible que haya existido traspaso de material genético, no solo en un caso de agresión sexual, sino que también en un caso de violencia física, ya sea sangre, saliva u otro tipo de fluidos. También es muy importante, por cierto, lo que dicte, lo que señale la evidencia criminalística en la autopsia, la manera en que ocurrió la muerte, si es que fue mediante golpes, mediante asfixia, de qué manera se produjo, etcétera. También el cadáver habla y explica la manera en que ocurrió el homicidio. Y por lo tanto son distintos elementos que uno va sumando, que requieren, por supuesto, experticia técnica y que permiten, al final de una investigación, poder tener la película completa. ¿Y qué es lo que le falta como medios técnicos a la policía en nuestro país? Porque nos ha dolido a todo Chile el caso de este pequeño Tomás, 3 años, 7 meses. No hay dolor más grande que perder a un hijo, que perder a una hija. Es imposible un dolor igual. Entonces uno quisiera que al menos para estas familias hubiera verdad, hubiera justicia, que es una reparación así pequeñita, mínima, que jamás repara la pérdida, jamás. Eso es algo irreparable por esencia. Pero la pregunta es, ¿qué más falta? Vimos en una década 1000 menores de edad, niños, niñas, adolescentes, como es más correcto decirles, perdidos. Entonces, para la búsqueda de personas, pero también para la investigación de crímenes, ¿qué más necesita nuestro país? Porque claro, cuando se habla del tema de las encerronas, por ejemplo, se habla de que se necesita una ley de control de armas más robusta, pero en la investigación, ¿qué más se requiere? Yo diría que sería deseable que hubiera un nivel de experticia más parejo a lo largo del país, ¿no? Probablemente los mejores equipos están concentrados en la región metropolitana. Eso tiene que ver también con que el mayor número de homicidios se produce también en la región metropolitana y uno esperaría que estas mismas experticias estuvieran repartidas de manera más pareja a lo largo de nuestro país, también en las brigadas de homicidios de las respectivas regiones y provincias. Y por cierto, en el tema de las presuntas desgracias, ahí es clave, Mónica, que los aparatos investigativos tengan la capacidad de discernir rápidamente cuando nos encontramos en presencia efectivamente de una desaparición de personas con intervención de terceros y cuando no, simplemente se trata de un hecho en que la persona vuelve a aparecer a los pocos días. En Chile tenemos aproximadamente al año 8.000 denuncias por presunta desgracia y más del 95% de ellas se resuelven rápidamente y casi sin intervención de la policía porque las personas vuelven a aparecer. Pero los casos complejos, ese 5% en que efectivamente la búsqueda se demora o derechamente hay intervención de terceras personas y esto termina en un homicidio, en un fallecimiento, son mucho más complejos y requieren que se pongan mayores recursos para esa investigación. Y por lo tanto la clave ahí es poder discernir con mayores niveles de eficiencia, de efectividad, en qué casos efectivamente vamos a estar en una desaparición sin resultados pronto y en qué casos eso no es así. Abogado, hemos visto a lo largo de esta audiencia, primero un relato, o sea, el fiscal dice cuál es la tesis, cómo se sucedieron los hechos. Luego tiene que empezar a aportar pruebas, después viene también cuando hablan los otros querellantes, que es lo que va a comenzar a ocurrir, y también la defensa, evidentemente.
La pregunta es ¿qué tan relevantes son los perfiles psicológicos? Porque se hizo bastante énfasis en aquello. Yo diría que son relevantes en cuanto a permiten explicar la ocurrencia de un hecho, pero de ninguna manera son la prueba fundamental. En general, en casos de este tipo, en que son homicidios cometidos, por ejemplo, en contra de niños, obviamente una persona normal no los realiza, ¿no? Es necesario tener ciertas psicopatías asociadas que expliquen por qué esto ocurrió, y por eso son interesantes, porque complementan la información que uno puede tener. Pero evidentemente no basta tener solo un perfil psicológico que muestre ciertas alteraciones en una persona para que eso permita desde ya poder acreditar la participación en un crimen como de este tipo. Abogado y ex fiscal Carlos Gajardo, muchísimas gracias por habernos acompañado y ayudado a poner en contexto esta información. Gracias a usted por la invitación, Mónica, en un caso que efectivamente ha sido muy dramático y ha tenido la ciudadanía muy pendiente, así que le agradezco la invitación. Bueno, despedimos entonces la revisión de las informaciones en CNN Chile. Seguimos, por supuesto, a lo largo de la tarde y en la edición central también de CNN Chile y Chilevisión Noticias. Muy atentos mientras ven imágenes de Plaza Italia a través de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Sigan en la compañía de CNN Chile.